Bueno, esta es la peor parte. Y es cuando yo llego y digo, todo lo que ha contado Alberto, qué desastre lo que viene ahora cuando yo lo diga, porque él lo ha dicho y suena todo como muy coherente y muy organizado. Pero bueno, me vaya a perdonar, que a mí me gusta empezar siempre de una manera y no lo he hecho, entonces yo voy a reconducir. Aprovecho también para decir a la organización, bueno, ya veis que soy un poco disperso igual. En cualquier momento me llamáis al orden para reconducir o porque es la hora. ¿Vale? Entonces, un par de cositas de intendencia que me gusta a mí antes de empezar. La primera, a mí en realidad no me gusta dar charlas ni conferencias. A mí me gusta mucho, eso sí, hablar con personas. Eso quiere decir que, aunque no lo he consultado con la organización, pero si no te importa, a mí eso de hacer 50 minutos y luego 10 al final para preguntas no me gusta, porque cuando llegáis a lo de los 10 minutos de preguntas, todo el mundo está ya con la cabeza en otra cosa o en la última, que ya ha quedado como autoconclusiva y ya no hay manera de hacer una pregunta. Entonces, lo que a mí me gustaría es que por favor me interrumpáis cuando consideréis oportuno, porque algo no haya quedado claro, yo no me haya expresado bien o de pronto haya surgido cualquier otra idea de la cabeza que igual es interesante considerar, ¿vale? Si lo vamos haciendo así, luego nos comemos los 10 minutos de preguntas y ya no hacen falta. ¿Vale? Y va todo como mucho más fluido. Que no, pues al final lo van a mirar todo el mundo con cara de por favor hacerme una pregunta. Bueno, todo el mundo no, yo. Y ya está. Entonces, cuanto más fluido, mejor, si os parece. Esa es la primera cosa de intendencia. La segunda, como decía, a mí me gusta siempre empezar de una manera. Cuando yo tengo una intervención en público, desde que yo era chico, mi madre me dijo que yo tenía que hacer dos cosas cuando llegaba a un sitio y siempre las hago. Y la primera, sobre todo, la disfruto mucho porque me sale muy bien. Que lo vaya a ver. Lo voy a hacer desde encima del escenario, mira. Dice así. Me estiro la camisa chula. Buenas tardes. Que no me ha salido bien porque habéis tardado en reaccionar, pero no pasa nada, espera. Yo es que soy muy perfeccionista, eso sí lo tengo. Buenas tardes. Veis que ya hemos empezado como a hablar. Pues por eso me gusta a mí empezar diciendo buenas tardes, porque así ya empezamos como a conocernos y a decirnos cosas. Pues buenas tardes. La segunda cosa que me dijo mi madre que yo tenía que hacer era presentarme. En este caso no ha hecho falta, porque ha venido aquí Alberto a hacer un pedazo de presentación que casi os dice todo lo que yo iba a contar ahora, pero en 50 minutos. En realidad para mí la charla esta, cuando me la propuso Javier, fue muy gracioso, porque 2 días antes había tenido un encuentro en un cole y de esto que al final los chavales te hacen preguntas. Y uno se me queda mirando así desde esa altura que ellos tienen, tan incómoda que te da dolor de cervicales. Y me dijo, no, tú, ¿por qué haces libros? Y esta pregunta que parece así como muy así, yo ahí me acordé mucho de mi madre, que siempre me llamaba el niño del por qué. Me lo siguió llamando hasta que se murió la mujer, porque siempre decía que yo siempre preguntaba por qué. Y es que preguntar por qué te abre unas puertas de pronto muy raras. Y el niño me decía, ¿por qué haces libros? Y yo me quedé ahí cavilando un poco y le dije, ¿y por qué hago yo libros? O sea, tengo claro que me gusta, pero ¿porque me gusta es respuesta suficiente? Claro, a los 2 días, como os digo, me manda un mensaje Javier y me dice, lo que tenéis que hacer en la conferencia, en la charla, él lo dijo de manera más poética, pero venía a ser lo mismo, explicar los hilos de la creación que os mueven, algo así, ¿no? Es que tengo muy mala memoria, pero era una cosa así, ¿no? O los hilos que mueven vuestro trabajo, no sé qué, que básicamente resumió quería decir, ¿por qué haces libros? Claro, yo dije, ahora verás, yo ahora llego, me siento y digo, bueno, me han pedido una charla sobre por qué hago libros. No tengo ni idea. Muchas gracias. Y ya termino, pero ¿qué hago con los 48 minutos o por ahí, o 45, porque igual me he enrollado con la presentación un poco, que quedan? Entonces dije, a ver, es que realmente, si yo me soy sincero, es que no lo sé. ¿Vale? Aunque yo soy muy de reflexionar sobre las cosas, Alberto, de pronto digo, ¿por qué hago libros? O sea, sé que es porque me gusta, pero ¿basta con eso? Entonces dije, vamos a ver, cuando yo me atranco en un proyecto, yo siempre hago lo mismo. Empiezo otra vez. Empiezo desde el principio, lo reviso todo desde el principio y veo qué es lo que ha pasado. Y he pensado que igual esa era una buena estrategia. Porque además pasa con las cosas que cuando uno está muy cerca, o a mí me pasa, cuando estás tan cerca, ya sabéis, lo de los árboles con colores de abedul te impiden ver el bosque, ¿no? Entonces dije, igual si tomo distancia, e igual alguien que lo mire desde fuera, es capaz de decirme por qué hago libros. Entonces ese es el reto de la tarde, que me respondáis vosotros, vosotras a mí, por qué hago yo libros. Yo voy a contar todo desde el principio y a ver si al final llegamos a alguna conclusión. ¿Os parece? ¿Sí? Venga, voy a hacer esto así como tranquilo yo también. No, porque si no igual. Todo comenzó. Espérate. Ay. Me gustaba empezar con una cita.
Los micros de estos de petaca, cuando te los ponen en el bolsillo de atrás y te tienes que sentar, son un rollazo. Me gustaba empezar con una cita, porque, bueno, luego os cuento por qué, la dejo ahí. Un momento, sí. Ya la habéis leído. Ya la habéis leído, sí, ¿verdad? Vale, pues empezamos. Todo comenzó cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño, me gusta contarle a los chavales cuando tengo encuentros, y hoy se lo voy a contar a gente grande, que yo empecé a dibujar muy precoz, tan precoz, que empecé a dibujar cuando ni siquiera sabía coger un lápiz. Es decir, lo cogía, pero lo que me salía era el puro garabato. Y sin embargo, yo empecé ya a hacer primeros dibujos con sentido cuando ni siquiera sabía coger un lápiz. Y no solo hacía los dibujos, sino que empecé a generar mis propias historias con los personajes que yo dibujaba. ¿Y esto cómo es posible? Pues porque en mi casa yo tuve la suerte de que, sobre todo en las tardes de invierno, tenía un salón grande que tenía 2 mesas. Una mesa camilla con brasero y otra en el centro del salón que no tenía brasero ni nada parecido. Yo me ponía a jugar gateando debajo de esa mesa, en mi infinita soledad de niño, como diría Ana Castiglioni. Mientras en la otra se juntaban alrededor de la faldilla mi madre, mi tía, mi abuela y mi tía abuela. ¿Y sabéis a qué se juntaban las 4? A jugar a las cartas, dicen por aquí. Y yo hubiera salido taur. A hacer labores, ya vamos caliente, pero no se mueve así. A contar cuentos, no. A mí en mi casa nunca me contaron mis cuentos. En casa de mi abuela sí, me contó 3, solo 3. Uno que me lo contaba, que era el de la asadura del muerto, que supongo que lo conocéis, que es uno de miedo así, tal. Luego me contaba en verano siempre uno de un pintor y unas monjas, que otro día si queréis os lo cuento, que si no se nos va la charla. Y luego me contaba otro, que ese sí os lo voy a enseñar ahora después, pero no, fuera de eso no me contaban cuentos. Y en mi casa eran ninguno. Se juntaban las 4, que igual alguien lo ha dicho, pero como lo hacéis en murmullillo y no veo bien con los focos aquí, pues se juntaban a coser. Además, si alguien ha sido hábil y ha mirado el título de la ponencia, se habrá dado cuenta de que la primera parte se llamaba Los retales sueltos. Porque cuando se juntaban a coser, lo que hacían ellas era ir cortando pedacitos de tela y los sobrantes de tela que iban cayendo de cada pedazo de camisa o de cada pieza de falda o de vestido o de lo que estuvieran haciendo, se iba al suelo. Y recordáis que en el suelo estaba yo. Yo me iba gateando, cogía todos esos pedacitos de tela, me metía debajo de la mesa y allí empezaba a componer figuras, que aquí os he hecho esta porque luego tendrá que ver con lo que veremos en la imagen final. Pero yo normalmente lo que hacía eran como personajes. Y esos personajes, cuando uno los dibuja con pedacitos de tela sobre el suelo, tienen la gran ventaja frente a los dibujos tradicionales de que se pueden mover. Yo los movía y corrían, saltaban, hacían cosas. Y yo empecé ahí a hacer mis primeras pequeñas historias con esos personajes animados. Claro, esto estaba muy bien hasta que daban las 8 de la tarde. Cuando daban las 8 de la tarde, en el reloj de la plaza se escuchaban las campanadas en mi casa y al escuchar el eco de la última campanada, se levantaba mi tía abuela, le daba un beso a mi abuela, le daba un beso a mi tía, le daba un beso a mi madre, me daba un beso a mí y se iba. ¿Sabía dónde? A su casa, que no era tan piadosa. En mi casa no hemos sido mucho de misa, eso también lo digo. Inmediatamente después se levantaba mi abuela, le daba un beso a mi tía, le daba un beso a mi madre, me daba un beso a mí y se iba. ¿Sabía dónde? A su casa, que ya te digo que no. No sé cómo es en Galicia, Miguel Ángel, pero... Inmediatamente después se levantaba mi tía, le daba un beso a mi madre, me daba un beso a mí y no se iba a misa, se iba a su casa. Y después se levantaba mi madre, que no se iba a su casa porque ya estaba en ella, pero sí se iba a la cocina y detrás de la puerta de la cocina, ¿sabéis lo que había? Una escoba, un cepillo, un recogedor, volvía, barría alrededor de la mesa esta del braserito y barriendo, llegaba hasta donde yo estaba. Y me decía, no, por favor, ¿te puedes levantar? Y yo, que soy un chico obediente, como habréis comprobado, que estoy haciendo todo lo que me ha dicho la organización, pues me levantaba y entonces mi madre hacía cha. ¿Y sabéis dónde iban todos mis dibujos? A la basura. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que es verdad que tenía muchas ventajas hacer los dibujos así, pero también tenía unos determinados inconvenientes y es que luego me daba mucha pena, se me partía el corazón, se me iban, se me desarmaban y empecé a decir, bueno, pues voy a coger hoja y voy a ver si poquito a poco voy haciendo yo cosillas con mi lápiz y poquito a poco empecé a hacer cosas con mi lápiz y en una de estas que me mandan a la escuela
al parvulario, vaya. Y allí yo descubrí algo maravilloso. Allí yo descubrí algo maravilloso. En realidad descubrí dos cosas. Primero, este maravilloso material, la plastilina hobby, que si os dais cuenta de una cosa de esta, luego lo veremos, luego igual recapitulo un poco sobre los materiales que han marcado mi infancia, pero a mí esto me parecía maravilloso, porque esto era la caja del tesoro. Esto tú le quitabas el plástico y dentro estaba todo. O sea, todo. Lo que tú imaginaras estaba allí dentro, tú no tenías más que sacarlo. Y también me di cuenta de otra cosa también particular, y es que yo iba a tener problemas en el futuro. Yo iba a ser un niño raro. Sí, vosotros reíros, pero cuando uno está en parvulario, que casi acaba de llegar, y le piden a la maestra, por favor, modela un caballo. Y todo el mundo hace un caballo. Hacen churros, ¿sabéis, no? Y con un churro hacen el cuerpo, con otro churro hacen el cuello, con otro churro hacen la cabeza, más cortito este, porque si no se desequilibra. Y luego hacen 4 churros y los ponen así. Y el caballo lo ponen encima de la mesa. Y tiene 4 patas. Y he abatido la mesa, esto en término técnico pues se entiende, ¿no? Y la pones así. Y de pronto tú miras tu mesa y resulta que tú le has hecho así las patas al caballo. Y tu caballo está de pie. Y el del resto no. Y las maestras empiezan a cuchichear y a darse así. Y a decir, mira eso es lo que ha hecho, mira eso es lo que ha hecho, mira eso es lo que ha hecho. Y yo ya me di cuenta de que había algo raro en la escuela, porque yo de pronto empezaba a hacer cosas que no se le habían ocurrido a los que tenía al lado. Que esto por un lado te sube la autoestima, pero por otro te deja solo en la inconmensurable soledad de la infancia, que diría Ana Castagliani. Claro, bueno, la escuela estuvo bien porque además de todas estas cosas de la plastilina, también me enseñaron otras cosas que luego me fueron de mucha utilidad. Y que yo además aprendí, bueno, yo no sé si precomente, me parece que lo aprendí cuando lo tenía que aprender, pero yo con 5 años leía ya bien. Y entonces eso me encantaba, porque ya podía coger estas cosas. Fijaos que en los periódicos, cuando hacen en el Cultural esa entrevista que es como de preguntas de Proust, y le dicen siempre a la gente que entrevistan, ¿cuál fue el primer libro que leíste? Y dicen, Moby Dick, ¿no? La isla del tesoro, no sé cuánto. Yo digo, venga, déjalo de mierda. O sea, lo primero que yo me leí solo, digo, porque lo otro era que animé allí con el dedito, pues eran cosas de este tipo. Que no era este, porque este lo encontré luego, que veis que pone memory allí, porque es como una reedición que hicieron después, así para nostálgico. Porque los míos, a saber, estarán destrozados. Si esto era cartoncillo. Y lo bueno era que, si os dais cuenta, el libro no tenía forma de libro, sino que tenía forma de cosa también. Y a mí eso me encantaba, que el libro tuviera una forma diferente, que luego estuviera ilustrado, dentro las frases eran cortitas. Todo esto te daba pie a engancharte poquito a poco cada vez más con el tema de la historia. Y esas historias que te iban gustando, pues poco a poco las ibas desarrollando tú también más. Ibas creciendo y lo que hacías cuando jugabas, que fijaos que esto yo pienso que es como lo de los cachorros de león, ¿no? O sea, cuando se ponen los cachorros de león a darse unos con el otro y a morderse así como de eso, es para luego poder cazar. Pues yo con la perspectiva del tiempo, conforme he ido montando esto, me he dado cuenta de que en realidad lo que uno estaba haciendo era entrenarse para irse contando historias. Vale, que igual irse contando historias es una cosa, que esto ya lo he pensado después, que es una cosa que tenemos que hacer todos los días, y habrá gente hoy en día que no esté entrenada en fabricar historias y a ver cómo se cuenta su propia historia. O sea, que tenemos que utilizar plastilina y cosas de estas. A lo que voy. Empecé a hacer mis propias historias y eso necesitaban, por supuesto, protagonistas. Y mira tú por dónde, en una feria de mi pueblo, he hecho 5 duros. Toma. Y me sale esto. Este es auténtico, este no es reedición. ¿Veis que es auténtico por varias razones? La primera porque le falta la parte de arriba, que es de un llavero. La segunda porque le falta un brazo, que se lo comió mi perra Julie. Y la tercera porque, si os dais cuenta, está lleno de una materia pegada por las costillas. ¿Sabéis lo que es? Plastilina. Con plastilina y este tío, que se llamaba Esquelético, yo montaba la película que me daba la gana. Porque además, una cosa muy chula que tenía este muñeco, que yo luego lo he aprendido, que sirve para los títeres y que se puede también relacionar con el libro álbum, porque soy de relacionar cosas, como decía Alberto, es que esto, si tú lo pones encima de una mesa, no se sostiene, se cae, te necesita. Cuando tú haces un títere, y esto igual no tenía que contarlo, pero es lo mismo, cuando fabricáis títeres, que digo yo que igual en la escuela, los que seáis maestros, maestras, hacéis alguna vez, la gracia del títere no está en que tenga todos los detalles, sino en que cuando lo suelte, se caiga. Porque eso quiere decir que te necesita para vivir. Y al libro álbum le pasa lo mismo. Ya lo veremos después, que insistimos sobre la idea, no me enrollo. El caso es que este hombre era fantástico. Y por si faltaba algo, unos reyes.
Ojo, que no es Lego, que es Tente. Tente. Los mayores del lugar hacen así, como diciendo, este era el bueno, este era el bueno. Efectivamente, este era el bueno. Bueno, no voy a contar. Acaba de enseñarnos Elodie lo de qué hacía falta para un viaje a Marte. Bueno, yo tenía una vecina que vivía al otro lado de un patio de estos grandes de luces y tenía un patio con macetas. Yo diseñé una nave con Lego, con plastilina, que pilotaba mi esqueleto, que no solo era capaz de llegar al patio de la vecina por medio de una tirolina con gancho que yo me inventé, sino que además tenía sistemas de recuperación por si se me caía al patio de luces a base de imanes. ¿Vale? O sea, yo montaba las películas que me iba leyendo con todo lo que yo iba teniendo. Y yo creo que desde entonces siempre estaba haciendo un poco eso mismo. Inventarme historias, que fundamentalmente lo que hacía era, digamos, vivirla, construirla, montármela, aunque luego resultó que me encontré con otra cosa en la escuela. Abenamar, Abenamar, moro de la morería, el día en que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace. No debe decir mentira, o no puede, no lo sé, me da igual, rima lo mismo. El caso es que cuando me enseñaron esto, para mí fue como un Lego. De pronto me di cuenta de que también podía construir historia, y no solo historia, sino poema. Aquí lo que yo os quería haber traído era mi primer poema, que lo tengo guardado, que es un soneto, que lo hice en la escuela y me dijeron, no es posible que lo hayas hecho tú. Y yo dije, pues sí, si esto está chupado, si se trata de juntar cosas que son iguales, una aquí, las pone y ya está, ¿no? Y me parecía que era lo más fácil del mundo. Y entonces ahí yo me aficioné también a escribir. Bueno, por si queréis conocer los 4 primeros versos, como las cosas que uno escribe se le van quedando en la cabeza, el poema decía, a la hora de pagar, todo el mundo arma camorra, aunque quieren ir de gorra, pero hay que disimular. Sí, es el primer... Gracias. Es un soneto, sigue, pero no lo voy a hacer entero tampoco, ¿no? Porque, bueno, la calidad literaria ya veis más o menos cómo va. Pero lo gracioso del tema es que yo con el tiempo me he dado cuenta de que ahí ya había cosas interesantes. Una, que usaba lo del verso como el Lego, que en realidad yo podía juntar las piezas y salían cosas que te contaban cosas, además de lo que yo iba viendo y me iba encontrando. Que al fin y al cabo es lo que yo he ido haciendo creo toda mi vida, irme encontrando cosas y viendo cómo las junto, cómo las ordeno, cómo las relaciono, cómo las cuento, ¿vale? Conforme fui siendo mayor y llegué a la adolescencia, claro, yo no tenía un libro que hubiera editado Juventud sobre qué pasa con los cambios de la pubertad, porque entonces no lo había, eso lo había hecho después. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues nada, coger yo y buscarme la vida como pude, llevar mi pubertad de aquella manera y sobre todo mi relación con las chicas, que se basaba en que yo me ponía a escribir cuentos estupendos inspirados en El Señor de los Anillos, que ellas leían como diciendo, ¿y este tío qué hace? ¿A mí por qué me da esto? ¿Vale? Con lo cual tampoco os puedo traer una prueba de esos cuentos porque yo los regalaba como cosa, pero ya os digo yo que no funciona. El caso es que con esta trayectoria de ir creando cosas y de ir haciendo así, bueno, poquito a poco pues yo dibujaba más, hacía más cosas de estas. Al final el destino normal de una persona que se dedica a hacer todas estas cosas de dibujar y de crear en mi tierra solo es uno, porque tampoco se ven más posibilidades. Que ya veréis que es una cosa que pasa cuando uno nace en determinados sitios, los horizontes son los que son. Si haces cosas con dibujo, te tienes que ir a estudiar Bellas Artes. Y yo me fui a estudiar Bellas Artes a Granada y ya, como ha dicho Alberto, fui un estudiante modélico. No, venga, voy a ser sincero. En realidad me encontré con una cosa muy rara en la facultad. Y es que de pronto era una facultad de esta de nueva creación y con las actividades artísticas siempre pasa un poco lo mismo, que el otro día lo hablábamos. Que de pronto los maestros adoptan una postura muy extraña, que es, no quiero coartar tu libertad creativa. Y tú dices, ya, pero yo he venido a ver si me enseñas algo. Claro. Y ellos dicen, no, tú sé libre. Y dices, yo lo intento, pero es que no sé con qué. Claro, fijaos que además pasaba una cosa muy curiosa, que es la siguiente. En la época, la pintura que se llevaba de moda y de la que hacían gala, digamos, todos los artistas interesantes, pues era todo inspirado en expresionismo abstracto americano, informalismo europeo, es decir, Grupo El Paso, mucho gesto, mucha libertad, mucha vehemencia en la pincelada, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que a mí lo que me gustaba mucho eran cuadros que te contaban cosas. Por ejemplo, me encanta desentrañar los misterios que tiene, por ejemplo, La hilandera de Velázquez, que ya sabéis que es un alegato en favor del artista frente al artesano.
¿Lo sabéis o no? Pues no lo voy a contar hoy que se me va el tiempo, pero luego otro día. En fin, a mí este tipo de cosas me gustaban. Y además, yo como seguía muy interesado con esto de la historia y todo eso, había empezado yo a hacerme una cosa que es muy, vamos, que es muy normal cuando te vas a estudiar fuera y abandonas tu casa y te meten dinero aquí en el bolsillo, que es empezar a organizarme bien. Había que hacer parte. Una parte era para conocer la noche, porque los artistas tenemos que conocer la noche, porque si no, ¿de qué habla? Otra parte es para comer. Esta tengo que decir que la hacía chiquitilla, pero a cambio me encontraba siempre vecinas y amigas y amigos caritativos que me invitaban a comer mucho. Y yo a cambio les contaba cosas. Y, y luego la otra parte, la gorda, me la gastaba en libros. Y en libros de dos tipos, mira. Estos son libros que yo me compré en su momento. Fijaos qué curioso. Yo mantenía, digamos, una relación rara con la facultad, porque la mitad del dinero que yo tenía para libros me lo gastaba en libros de arte, porque me interesaba mucho la historia de los pintores, de cómo lo hacían, de qué pensaban. Jolín, alguien me tendría que enseñar algo si la facultad no me decían nada. Pero luego lo otro me lo gastaba en cosas como esta. Me compraba libros sobre mitos, sobre cuentos. Aquí fue donde yo me compré cuando estudiaba esta primera edición de Los cuentos al amor de la lumbre de Antonio Rodríguez Almodóvar. Y ahí ya fue un flechazo absoluto con el tema de los cuentos, ¿vale? De manera que yo tenía que ir a la facultad a hacer allí como que hacía no sé qué, pero luego yo en mi casa la cosa era un poco distinta. Yo además aprovechaba, como tenía tiempo, digamos, libre, porque no iba a clase, pues para leer mucho, pero era tiempo bien empleado porque era informarme. Y los otros no me enseñaban nada. Pues tú, ¿qué quieres aprender? Pues te quedas en casa. Y entonces en casa yo empezaba a hacer cosas como esta, que yo no sabía muy bien lo que era. Fijaos que en la época, ahora es muy gracioso, hace unos años en la radio escuché una entrevista de una chica que estudiaba arte y le preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Yo ilustradora. Y yo decía, joder, hace 20 años nadie decía yo quiero ser ilustrador, quería ser pintor. Luego de pronto igual recalabas por ahí, pero ilustrador no lo decía nadie. Y ahora es justo al contrario. Yo entiendo que por razones de espacio, como los alquileres están caros, para pintar necesita un espacio un poco más grande, a no ser que sea Vermeer, que hace los cuadrillos estos chiquiticos, y entonces para ilustrar con que tenga una mesilla en un rincón, ¿no? Bueno, yo sé de algunas autoras que hasta en el pasillo de la casa han estado trabajando a veces. Bueno, el caso es que yo me ponía a hacer estas cosas, que son cosas, bueno, que no tienen mucho más. Como yo leía mucho, empezaba a coger fragmentos que me provocaban determinadas sensaciones y me imaginaba una fauna que provocaba esas sensaciones, ¿vale? Cuando te picaba. Y entonces hice una serie que se llamaba La Caja de Pandora, que como veis, no es que sea nada del otro jueves, pero en la que yo ya empezaba a mezclar, por ejemplo, a mí me gustan mucho los animales y todo esto, empezaba a mezclar cosas a la hora de hacer un poquito todos estos dibujos, ¿vale? Y les ponía nombres, pues ya veis, la diáspora o la desesperación. Esto es como muy también, ¿no?, de a buscar la emoción. Y ya está. Pero claro, mientras tenía que tener como una doble vida, ¿no? Y hacer los trabajos de la facultad y luego en mi casa era un poco esto, que al final nunca iba a ningún lado, ¿vale? Acabé la facultad, ¿vale? Acabo la facultad. Llega el momento de ver qué hace. Ha estudiado pintura, pintura pura, me pongo a pintar, pero no me compra nadie cuadros, porque yo vivo en un sitio donde nadie compra cuadros. Esto, igual en Madrid hay galerías y cosas. En Granada hay algunas galerías con las que intenté, pero no hubo modo. Y en mi pueblo, en Úbeda, no compra un cuadro nadie, excepto los cuadros que hay en Muebles Trinidad o Muebles Úbeda, que sabéis cómo son, ¿no? Estos que pintan los chinos poniendo la tela de lado a lado y sabéis, ¿no? Que luego además es muy curioso porque cuando vas a los tanatorios tienen los mismos cuadros. Que dices, joder, meter esto en mi casa para luego acordarme de aquello, pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que ahí estás tú viendo a ver qué hacen. Empecé a coleccionar oficios, porque esta es una cosa que se hace cuando tienes que comer. Entonces empecé a juntar oficios, trabajé de camarero, trabajé de panadero, por supuesto trabajé en el campo recogiendo aceituna, que no olivas. Esto os lo dice alguien del sur, hacerle caso. La oliva es el árbol grande, aceituna, por favor. ¿Vale? Y en una de estas, pues yo sigo con mi afición del arte y me encuentro un documental, yo sigo trabajando, haciendo mis cosas, empecé a hacer ilustraciones de libros que ya estaban ilustrados, o de libros que habrían escrito escritores famosos, ¿qué os digo yo? Bueno, no sé, cualquiera, pero yo las hacía y las guardaba en una carpeta, decía, ¿y esto a dónde lo mando? ¿Y esto dónde va? Ya os digo, a veces desde determinados sitios los horizontes son como muy cortitos, muy cercanos, entonces yo hacía cosas pero no sabía para quién. Y en estas veo un documental de un artista que me gusta mucho, que murió ya, que se llama Eduardo Chillida, no sé si lo conocéis, un escultor vasco,
tal, que tiene una forma muy depurada, una estética muy reconocible, y el hombre lo ponen allí en una entrevista, pam, 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 y dice el hombre, le preguntan, ¿y cómo has llegado a depurar tanto tu estilo, tal? Y el hombre entonces pone un ejemplo que a mí me cambió la vida. Él dijo, mira, si tú tienes un árbol y le vas podando todas las ramitas que le van saliendo y solo dejas dos, esas dos cogen fuerza y llegan lejos. Esa es la manera de avanzar en el arte. Y yo me recuerdo, escuchando aquellas palabras, sentadito en el sofá, mirando allí y pensando de pronto, ¿y si a mí me gustan los árboles redonditos? Claro, porque en esto del arte siempre parece que hay como una manera de hacer, hasta que de pronto te das cuenta de que el zapato que este hombre te propone no es el tuyo. Claro, y tú dices, si ya lo sé, que si quiero llegar a ser algo en la vida, tendría que podarme de todas las cosas que me gustan y que no hacen más que distraerme. Si yo quiero ser pintor, ¿qué hago leyendo cuentos? ¿Verdad? Yo tendría que haberme podado y hubiera llegado a algo en la vida. Pero no, tengo que estar metido en 28 berenjenales. Por si fuera poco, aquí la cosa empieza a hacerse como más rica si lo que te gusta es ser redondito. El otro día pensé hacer un esquema para explicar un poco qué es lo que pasó aquí rápidamente. Lo hice y luego lo puse en vertical porque parecía un árbol un poco torcido, pero redondito, y digo, cuando lo ponga lo vais a entender. Claro, mi letra no es muy allá y además encima así todo torcido. Pero fijaos, a partir de ahí mi vida fue justo esto. Mientras yo estaba buscando trabajo, de pronto me salió trabajo de profesor de secundaria, ¿vale? Me llamaron y esto estuvo muy bien. Esto aquí ahora igual lo puedo seguir. Ajá, ¿vale? Aquí pone la escuela, ¿vale? Entonces, me llamaron de hacer de profesor de secundaria. Aparte de darle a la gente de la ESO, vamos de rato. ¿Hasta qué hora tengo para que yo me organice? 6:20, o sea, me queda como... Vale, bien, vamos bien. Entonces, me llamaron para dar secundaria, para dar la ESO, pero también tenía el último coletazo de lo que era la FP, un ciclo de formación profesional de maestra de jardín de infancia, ¿vale? Estas mujeres tenían un programa de estudio, el que fuera, pero la asignatura que a mí me contrataron para darle se llamaba proyectos gráficos. Se supone que era una cosa de expresión artística, pero en medio, de pronto tenía un trimestre en el que les enseñaban, y esto es verídico, yo no sé a quién se le ocurren estas cosas, les enseñaban a hacer planos del aula donde iban a colocar las mesas, por si abrían una guardería, como si a ellas les permitieran diseñarse la guardería, que para eso están los arquitectos y la gente, que te lo tienen que firmar además. Y yo dije, pero vamos a ver, qué pérdida de tiempo si vosotras lo que tenéis que hacer es contarle cuentos a los chiquillos. Y entonces empecé a llevarme libros allí de ilustración. Y empecé a decirles que lo que tenían que hacer era eso. Y empezamos a hacer trabajos de ilustración, incluso trabajos de recuperación, preguntándole a las familias para traer cuentos y tal. Bien, yo empecé a hacer esto y de pronto me di cuenta de que ese era el camino. Bueno, no lo he dicho, pero voy a hacer spoilers. ¿Sabéis si continué en el trabajo? En fin, yo fui a por todas, digo, aquí voy a aprender. Y entonces dije, aquí hay que meter más cosas que a ellas les pueda servir para esto. Y mira tú por dónde, coincidencia, aparece en mi pueblo un titiritero argentino, que se llamaba Pepe Ruiz, que de pronto iba a impartir un taller de títeres. Yo desde chico soy un enamorado de los títeres, y lo del esqueleto era un títere, y siempre me había gustado. Y luego además hay un artista, se llama Paul Klee, que no sé si lo conocéis, que a mí me gusta muchísimo, que hacía títeres también, y para mí era como, ¡guau! Es como Ingres que tocaba el violín, yo los veía hacer muchas cosas. Bueno, Paul Klee tocaba la viola en un cuarteto de cuerda, el sueño de mi vida, eso era maravilloso. Entonces yo dije, voy a hacer títeres, me fui a hacer un curso con este hombre pensando que lo que aprendiera me serviría para esto, pero es que viene una escuela de verano y hay un tipo que da un taller de música, y yo dije, justo lo que le hace falta a esta gente para el aula, música. Y entonces me fui a aprender cosas de música para la escuela, de música no reglada, además, que es lo chulo, como muy intuitiva, con partituras así de que eran manchas de colores, que unían artes, ¿no? O sea, que unían unas cosas con otras. A mí me pareció fantástico, pero es que el tipo que daba el taller de música
Resulta que era de la Asociación Malión, que organiza el Festival de Cuentos de mi pueblo, que yo no lo conocía, llevaban 2 años, y de pronto lo conozco, nos caemos bien, y me dice, oye, ¿y tú qué dibujas? ¿Por qué no nos haces el cartel para esta edición? Y yo le dije, venga, pues ya está, es que no tenemos dinero. Bueno, te lo hago, ya sabéis. Total, que se lo hago, y entonces me dice, pero vente al festival y ver las cosas. Y de pronto yo me pongo en el festival, vienen un par de narradores, se plantan allí, se ponen a contarte un cuento, y yo digo, acabáramos. Pero si yo lo que quería hacer era eso. Claro. Y yo dije, pero si eso es lo que yo quiero hacer, si lo que yo llevo toda la puñetera vida intentando contarle a alguien algo. Claro. Y entonces ahí fue cuando ya la cosa empezó a liarse mucho. ¿Por qué? Porque obviamente de la escuela me despidieron, supongo que por no cumplir el programa. Pero oye, las alumnas me saludan hoy por la calle con un cariño que no hacéis ni idea. Y entonces, bueno, no voy a seguir señalando, si ya veis que está todo ahí liado. Y entonces, pues nada, pues yo empecé con el de los títeres. El de los títeres me contrató para que le fabricaran unos títeres para un espectáculo con una compañía que estaba. Le fabricó unos títeres. Cuando se los llevaron me dio una llorera, porque dije, si son carne de mi carne casi, eran de goma espuma, pero eran míos. Yo los había parido y dije, ya no le doy un títere a nadie más. A partir de ahora me los hago yo y los interpreto yo. Y empecé a fabricarlos para hacer mis propios espectáculos. Coincidí con que la gente de Malión de pronto empezaba a hacer talleres también sobre cosas de cuento. Y fui a uno con Juan Ignacio Pérez Palomares, fui a unas jornadas con Antonio Rodríguez Almodóvar, el libro de los cuentos del amor de la lumbre, que de pronto me empieza a contar Juan el Oso, y cuando yo lo escucho digo, Juan el Oso es una obra de títere, no es que entra uno y sale el otro, de titiritero solista con los 2 brazos. Y entonces dije, pues ya sé cuál va a ser mi primer espectáculo, y entonces me puse a hacer títeres, fundé la compañía de los títeres del Asombrajo, cuyo nombre, por cierto, nadie recuerda porque titular no es lo mío, es una cosa que también tengo asumida. Y de pronto me vi que estaba haciendo títeres, estaba contando cuentos, aprendiendo a contar cuentos, bueno, empezando a contar cuentos también con la gente de la asociación, y en estas que me hago un esguince de tobillo, yo que jugaba al fútbol porque tenía algún ratillo libre antes, pues de pronto digo, ay, ¿qué hago ahora con este rato perdido? Paul Klee. Voy a aprender música, que yo siempre he querido. Y entonces me metí a aprender música, que por eso ahora toco el clarinete bajo. Y entonces cuando me pongo a tocar música, me doy cuenta de que para tocar música hay que ser súper disciplinado. Y empiezo a estudiar todos los días, y a sacar un ratito todos los días, y veo cómo avanza, y de pronto una mañana me digo, no, a ti no te da vergüenza. O sea, que esto es tu hobby, y le echas muchas más horas que a lo que se supone que es tu trabajo. Y entonces dije, ostras, voy a invertir los términos. Así que a mí la música me enseñó disciplina para ilustrar, para contar, para trabajar. Y hoy intento compaginarlo todo. E incluso, pero esta será otra teoría que desarrollaremos después, todas las claves que se utilizan sobre el mundo de la interpretación se pueden aplicar al álbum, a la narración y a lo que se te vaya ocurriendo, porque todo tiene que ver con la intención. Y ya está. En esta que estoy, que la gente de los cuentos resulta que colaboraba en un programa de radio. Iban a cada uno de la asociación una vez al mes a contar un cuento. Y de pronto yo digo, pues yo también voy. Y me cae muy bien el tío de la radio, que resulta que le digo, pues, ¿por qué no hacemos una sección de arte? Porque aquí, por poquito que haya, que hay una sala de exposiciones, pues mira, yo lo comento en la radio. Y le digo, ¿por qué no hacemos un blog para que ponga fotos de lo que comento? Porque la gente en la radio, y quieras que no, pues no. Y dice, vale. Y dice, oye, yo escribo un cuentecillo para abrir el programa. ¿Qué te parece? Si ya que tenemos un blog, me lo ilustras tú. Y yo dije, vale. Y empezamos una colaboración que nos duró 5 años, en los que yo toda la semana le escuchaba un cuento el viernes y el lunes le ponía una ilustración ahí. Y entonces una amiga que hizo un cartel, bueno, fue amiga después, de lo del festival de cuentos, vio esas cosas y me dijo, no, oye, pero ¿tú qué haces que no has ido ya a Ilustratur? Que es una cosa que vamos los veranos, que es como un campamento de verano para ilustradores. Y yo dije, ¿qué hago yo allí en Ilustratur? Y ella me dijo, que tienes que venir. Me mandó el programa, lo miré y dije, yo esto no me interesa. Que eso me pasa mucho con los programas de los cursos, que dice, no, esto es como para, yo esto no me sirve. Y le dije que no, pero al año siguiente ella insistió, no te tienes que venir. Y ese año vi una cosa que sí me interesaba, que era un taller que daba una pareja artística, el escritor, ella ilustradora, la ilustradora es Dorte Carrebaek, y el escritor firma Oscar K, se llama Ole Dalgar. Y nada, y llegué a Ilustratur allí, yo todo contento con mis cosas, soy ilustrador. Abrieron el taller, nos sentamos en las mesas, sacámoslo esto, nos hicieron una propuesta, hice así, y dije, yo no sé a qué he venido. O sea, yo pensaba que hacía algo. No tengo ni idea. O sea, esta gente lo que hace, ¿no? Bueno, ya sabéis que en pintura hay una máxima, y en dibujo también, que dice que el de al lado siempre dibuja mejor.
Eso también es una cosa. Entonces yo dije, ostras, ¿qué he hecho yo aquí? Pero bueno, ya que estaba, me puse a hacer algo, porque ya que estaba, jolín, había pagado una semana de hotel y dije, pues me voy a quedar aquí, voy a hacerle caso. Empecé a hacer algo y lo chulo fue que al tercer día, Ole, el tipo que daba el taller, daneses, que no sé si lo he dicho, que tienen un concepto de infancia un poco diferente, que yo creo que encajamos por ahí, pues al tercer día vino y me dijo, no, no quiero trabajar contigo. Y claro, yo ahí me quedé planchado. Pero empecé a trabajar con él. Hicimos 2 libros, este se llamaba Den Regsende, y lo pongo porque yo creo que es un poco el punto de inflexión que a mí me hizo ver que efectivamente yo por aquí podía trabajar, que había que salir al mundo, había que contrastarse con los de al lado, había que darse cuenta de que no sabes hacer nada en concreto porque no eres un árbol especializado, pero que igual esto de ser redondito y ser capaz de conectar cosas diferentes aporta algún tipo de valor que yo, desde mi posición, nunca había sido capaz de ver. ¿Vale? Hicimos este libro, que no es que tuviera mucha repercusión, pero a mí me sirvió mucho, porque yo aquí aprendí a maquetarlo, aprendí a usar el Photoshop y todo eso, porque la editorial danesa, yo había pensado hacer una cosa que tenía como muchas partes, cada una con una estética total, y me dijeron, ¿pero tú sabes montarlo? Y yo dije, sí. Y no se me olvida cuando le mandé todo el libro en InDesign, y me dijeron, no, no, ha venido blanco. Y yo decía, ¿cómo va a ir blanco? Y es que luego me enteré que había que adjuntar archivos y no sé, bueno, una cosa. En fin. Pero bueno, que al final el libro salió, como veis, soy también muy inconsciente. El libro salió y ya empecé a hacer algunas publicaciones de manera, digamos, un poquito más, porque ya había visto en Illustrator, en Illustrator, cómo funcionaba de pronto, que te podías acercar a alguien, preguntarle algo, no sé qué. Tengo que reconocer que yo todavía estaba bastante verde y entonces, de los primeros proyectos que yo empecé a presentar, empezaron a decirme no, 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 no. Si los ponía por pareja era como si me llamaran. No, 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 no. Y ya está. Hoy en día eso ya no me pasa, porque una de las cosas que hay que hacer es investigar primero a la editorial y saber lo que le cuaja y lo que no. Y te ahorra mucho berrinche. Pero entonces yo eso. Mi récord de Noé fue un libro que curiosamente acabó publicado en Cantabria. Y que curiosamente ha sido de los libros que luego me han premiado más. ¿Vale? Que eso siempre es como muy reconfortante. Aunque yo creo que es que lo presenté a donde no debía. Pero bueno, esa es otra película. La vaca Victoria es el tercer cuento que me contaba mi abuela. Que os he dicho que mi abuela me contaba 3 cuentos, pues este es un cuento popular. A mí me gusta mucho el cuento popular, tradicional, folclórico o de largo recorrido, como le queráis decir, que tiene esas 4 terminologías, ¿vale? Y por si alguien no lo conoce, dice así: esta es la historia de la vaca Victoria, se murió la vaca y se acabó la historia, ¿vale? Ese es el cuento tradicional y ahí se acaba. Pero yo ya habéis visto que soy inquieto y que soy curioso. Entonces a mí se me ocurrió hacer un libro pensando en, bueno, ¿y por qué se murió la vaca? En realidad no se me ocurrió hacer el libro. Esto en principio lo planteé como un final de sesión de narración. Porque había un sitio al que yo iba periódicamente a narrar y necesitaba tener repertorio y se me ocurrió hacer una cosa que fuera como una especie de juego final. Yo enseñaba los dibujos de la vaca una vez que se había muerto y ponía dibujos diferentes. Y entonces les planteaba, si era Victoria y se acabó la historia, ahora me planteo de qué se murió. Y si, por ejemplo, digo que se murió agotada después de caminar y caminar y caminar por una senda, lo que se ha acabado ahora ya no puede ser una historia, porque no rima. Y entonces yo al público le preguntaba, ¿qué sería lo que se ha acabado? Y el público con voz enérgica decía, una leyenda, ahí está, una leyenda, ¿vale? Y yo decía, qué bien, qué bien. Entonces pasaba la hoja y decía, claro que la vaca también se podía haber muerto de una pulmonía. Y lo que habría acabado sería una poesía. Qué bien, qué gente tan lista o que tiene el libro. También se podía haber caído desde lo alto de un gigantesco monumento y lo que habría acabado sería un cuento, ¿veis? Y así. O podía haber perdido demasiado peso y lo que habría acabado sería un desafortunado suceso. Este es más difícil, ¿no? Suceso. Bien. Un día contando esto en un festival en Canarias, se me acerca un narrador, Iñaki Carretero, y me dice, chico, ¿tú no has pensado hacer esto en libro? Y dije, pero es que no sé muy bien cómo plantearlo, porque esto tampoco tiene más. Que sí, que esto en libro va a funcionar muy bien. Y entonces empecé a pensar que, claro, cada respuesta, como te llevaba a un territorio, había que hacer una ilustración que se correspondiera con eso. Entonces, por ejemplo, si hablábamos de leyenda,
había que hacer una ilustración que representara una leyenda, en concreto en este caso la de San Jorge y el dragón. Y claro, para que se correspondiera, digamos, con el ambiente de la leyenda, lo que hice fue hacer una versión de un cuadro que habréis reconocido enseguida, porque sé que sois fanáticos del arte, de Paolo Uccello, que está en la National Gallery de Londres, que se llama San Jorge y el dragón también, y que si luego lo ponéis en Google veréis que es clavaico. Pero ellos lo hicieron primero, hay que reconocerlo. Y así dije, claro, pero si ahora voy a hablar de poesía, espérate, ¿cómo represento a la poesía? Y ahora veréis que esto me encanta, porque luego dicen que los libros son para niños, y yo no digo que no, pero yo siempre hago los libros pensando en para todo el mundo. A mí me gusta que sean un poco para todos, y entonces dije, pues ya está, pues yo voy a aprovechar aquí para hacer una pequeña ronda informativa sobre poesía, porque en los últimos años todo el mundo piensa que la poesía no es nada más que la poesía lírica. Pero hay 3 tipos de poesía tradicionalmente. Espérate, esta es la lírica, ¿vale? ¿Veis que está con la lírica? Este es fácil, ¿vale? Esta es la pastoral, ¿vale? Que era la de feliz aquel que apartándose, ¿vale? Y esta, que era, digamos, la que te contaba historia, la de la epopeya, la de la Odisea, la de todo esto, que se escribía y se contaba en verso, ¿vale? Fijaos también que aprovecho estas 3 cositas, estos 3 angelitos que hay aquí, no es que se me haya ocurrido a mí hacer aquí esta personificación, sino que en realidad para hacer un libro infantil he utilizado un manual del siglo XVII que se llama la iconografía de Cesare Ripa, que describe a la poesía como una mujer coronada de laurel, con un vestido tachonado de estrella que deja sus pechos al aire. ¿Vale? Entonces, yo sé que luego este tipo de cosas nadie las comprende ni sabe lo que son, pero todo eso arma la imagen y a mí me parece que le da un peso que de otra manera no tendría. Y bueno, así seguimos. Para el cuento, por ejemplo, pues hice como una especie de secuencia de libro-álbum en 2 partes, que fuera un cuento que todo el mundo habrá reconocido la escena en la que hay aquí un cazador con un cuchillo en alto que va a matar a Vacanieves. Muy bien, a Vacanieves, que al final se escapa. Y bueno, como veis, cada respuesta tenía que tener un tratamiento gráfico que fuera adecuado a lo que se estaba contando. Pues lo otro iba así como si fuera en grabado antiguo, el cuento iba en acuarela, pues esto tenía que ir con una infografía y una fotografía del periódico que me pasé muy bien haciendo, aparte de escribiendo un texto maravilloso que luego invito a leer, ¿vale? Este tipo de libros que en realidad te plantean como pregunta y respuesta me gustó mucho y de hecho hice más libros con esa misma idea. Por ejemplo, estos 2 libros son libros que yo llamo libros enigmáticos, pareados y alfabéticos. ¿Qué quiere decir? Pues igual, voy a juntar cosas que están por ahí dispersas y que de pronto ponerlas todas juntas igual no se le ocurrió a nadie o queda bien. En estos libros es muy curioso porque hay una ilustración aquí y aquí hay un pareado, pero la última palabra del pareado no está escrita, la tienes que adivinar tú. Y cada palabra que tienes que adivinar va por orden alfabético. De manera que es la historia de un hipopótamo que está en su río y dice: estaba como siempre a media sumergido cuando Hipo se sintió muy solo y aburrido, ¿vale? Y así. Y entonces cada vez estaba pasando va con el B. Aquel lo compliqué un poco más porque este me parecía que no era suficientemente complicado y entonces lo que hice fue que fuera enigmático, pareado, geométrico y geográfico. Y entonces todo lo que hay que adivinar son cosas de partes del mundo. Se vende fatal. Pero juro que es precioso. Pero los adultos se sienten interpelados y dicen: ¡ay, no lo sé, no vale! En vez de decir: pues voy a aprender algo, que eso pasa mucho. En fin. Con esta idea un poco de libros con los que se puede jugar de alguna manera, vinieron luego esto. Aquí ya voy un poco desordenado cronológicamente, pero esto, por ejemplo, es parte de un proyecto a partir de una idea que yo le escuché a Gustavo Martín Garzo una vez en una charla que dijo el hombre: no hay nada más literario que una puerta. Y yo dije: pues para puerta un libro. Y entonces empecé a hacer libros en los que lo que había siempre era una puerta. El lobo llama a la puerta, cuando tú lo abres ves la casa de los cabritillos y siempre está cerrada, aunque pase la página no se abre. Tú abres y no se abre, tú abres y no se abre. Y en aquel es justo al contrario, vas abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Y eso da pie a determinadas historias que están escritas además en verso. En verso, como está por ejemplo en Peligro de Extinción. Ay, mira, me he pasado 2 del tirón.
que bueno, no importa, porque era para, digo, por si os gusta también saber de dónde cojo yo las pelusas para hacer los libros. A mí las pelusas me vienen de yo que sé cuándo, porque era yo chiquillo cuando en el Círculo de Lectores me pedí este libro de fascinante naturaleza. ¿Sabéis lo que es el Círculo de Lectores? Los más jóvenes que os lo expliquen después, que ya voy apurado de tiempo. Me gustaba mucho la revista Natura y todo este tipo de cosas que a uno le van gustando, se van quedando ahí. Un día vas por mi tierra y te encuentras aquella señal que hay allí. Ay, sí le he dado lo que es. Que no es que haya que tener cuidado porque te coma el lince, sino porque hay que tener cuidado para no atropellar al lince, ¿vale? Porque están allí en centros de recuperación y tal, y dije, hostia, es interesante esto, ¿no? Que plantea esto de... Y claro, entonces ahí se me apareció Flash Gordon, que lo leía yo de chico, Alex Raymond. Ahí yo sé que no te hace a tilín, pero a mí sí. Y de pronto sale Alex Raymond y sale un malo que mete a Flash Gordon en una nave y lo tira a un agujero negro. Y de pronto todas esas cosas son como pelusas. Realmente me ha encantado la imagen porque tú tienes un pelillo ahí y empieza todo aquello a hacer así, que no sabes muy bien por dónde. Y llega lo de... y llega ese libro que es En peligro de extinción, que curiosamente os he puesto aquí esto porque lo escribí en este tipo de poesía que, como os digo, lo que hace es relatar odiseas, relatar epopeyas, porque a mí la poesía como modo de narrar, para que tú te acuerdes y puedas contar la historia de viva voz, me sigue pareciendo una cosa muy útil, aunque no digo yo que esté mal la poesía lírica, pero a mí me gusta la otra, la que cuenta cosas, ¿vale? Hice el manuscrito, lo llevé a la editorial, me dijeron que sí, y hacemos bocetos, esto para los que les gusten los procesos, y yo hago bocetos, hago bocetillos chicos, esto no es pasar, esto es el puntero, empiezas a diseñar personajes, hablas con la editorial, no, lo queremos un poco más grande, y tú dices, a ver si así vale, y te dicen, no, que parece muy perro, y tú dices, bueno, este de aquí sí, ¿no? Y ya te dicen, sí, y ¿sabéis lo que pasa al final? Que el personaje hace lo que le da la gana cuando lo tiene en las manos, y se dibuja como quiere. O a mí así me pasa, ahí es como quedó al final Facundo. En todos estos procesos yo además siempre estoy muy abierto a las cosas que me voy encontrando y la única referencia que tenía de agujero negro era la de Flash Gordon, pero un día tomando café justo haciendo este libro me encuentro esta noticia, primera foto de un agujero negro y se me ha olvidado coger el libro para enseñároslo, pero lo que hice fue cogerlo y tal cual meterlo en el libro, porque aunque los libros sean como muy locos, de pronto que hay una parte que sea como justo científica, mola un montón, ¿vale? Y ya está, por si alguien tiene más curiosidad. ¿Ha levantado la mano para preguntar? No. Ah, ¿qué señalaba? ¿Qué? Te hacía gracia. Los agujeros negros, si son terribles, chiquilla. Por si alguien tiene más curiosidad, como contaba esta mañana Miguel Ancho, no es tan largo como hacer un cómic, a veces, ya te digo yo, pero en otras ocasiones sí. Y yo normalmente voy haciendo por pasos, porque yo sigo siendo muy académico en eso. Entonces me hago un cuadrantito y voy poniendo cruces para ir dándome cuenta de que voy avanzando. Porque pasan los meses y tú no sabes por dónde va el trabajo. Yo esto lo tengo allí puesto y voy poniendo cruces y ya cuando termino el trabajo, pues tengo esto encima de la pared. Y al ver ya todas estas cruces, me hago así como ¡guau! Y es como un subidón y me tomo una cerveza especial que llevo días reservando. Y ya está, cuando acabo el trabajo tengo más o menos esto, como yo digo, que fijaos que es una carpeta grande con original, un blog de bocetos, uno con apuntes, esquemas, lo otro tal, que al final ocupa una cosa así para un libro que es así. ¿Por qué? Porque los libros álbum son como los perfumes, se destilan, parecen pequeños, dicen si no tienen letra, si se leen enseguida, está concentrado, ¿vale? En fin, a partir de ahí, fijaos, el libro de antes os contaba de dónde nace también. Nace de una pregunta, ¿no? Aparte de todas esas pelusas, de una pregunta. Y es, tú eres un lince, todo el mundo está preocupado por ti, pero para mantenerte a salvo lo único que se le ocurre es encerrarte y criarte en cautividad. ¿Esto está bien? Y con ese tipo de preguntas yo me rayo mucho. Y todos estos libros que tenéis aquí, pues son preguntas de ese tipo. Por ejemplo, en el Dummy, yo pensaba, imaginaos que todos los días te montan en un coche y te pegan un trompazo y tú no has hecho nada. Ostras, pero ¿hasta dónde aguantamos? ¿No? Que sí, que será tu profesión y todo lo que tú quieras, pero que no. Y entonces a partir de ahí me invento la historia. O en este, que es Polvo de Roca, que es otro que también está muy bien porque es premio Weyraven, pero tampoco se vende nada. La idea es todavía un poco más fuerte, porque la roca quiere viajar y viene un geólogo que sabe de roca y le dice que para empezar no puede hablar. Y dice, pero si estoy hablando contigo, no puedes, porque yo soy el geólogo y sé de esto. Y luego ella le pide que lo lleve de viaje y el geólogo, cansado de escucharla, lo que hace es que le pega un porrazo y la parte en dos. Y entonces las dos partes le dicen, pues llévanos a las dos. Y el geólogo le da un porrazo a cada una de ellas.
y las vuelve a partir y todos los pedazos le van pidiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y no desvelo el final del libro. Pero a mí me parece curioso, ¿no? Porque hay una persona que, o un personaje que te está haciendo cosas, pero luego al final eso no es tan grave. O sí, o no sé. Bueno, por seguir hablando un poco de proceso, esta mañana me acordé mucho, también, vamos, me hizo mucha gracia porque hablabas de graso sobre magro y muchas veces los chavales me preguntan, ¿cuál es el libro que más te ha costado? Y mirad, si veis allí el del día que Baldomero robó el sol, en ese libro hay un diablo que al empezar se lleva el sol y lo quita del cielo. Y claro, tienes que seguir dibujando la ciudad. ¿Y cómo la haces? Pues no puede estar oscura entera, porque si no, no se ve nada. Entonces, a mí se me ocurrió, como yo he visto un par de eclipses de sol en mi vida, que esa luz rara que se queda, pues podía funcionar para el libro. ¿Cómo hago la luz rara? En mi pueblo las papelerías te venden papel blanco, Miguel Ángel. Alguna cartulina mala de color, pero lo demás es blanco. Entonces dije, pues ya está, lo que voy a hacer es que voy a coger papel blanco y yo mismo le voy a dar una preparación, le voy a cambiar el color y lo voy a trabajar con acuarela y de esa manera consigo un tono raro, ¿no? Y efectivamente, cuando lo hace, ¿esto va lento? ¿O que no va directamente? A ver, ya está. ¿Veis? Este es el color al final que le quedan a las ilustraciones de Baldomero, que es un color muy raro, pero lo sudé un montón porque no hice graso sobre magro, sino justo lo contrario, y la acuarela patinaba encima del fondo que yo le había dado al papel, lo que no os cuento, qué sufrimiento, qué tabardillo, pero bueno, el color quedó muy bien, ahí va, ya se ha ido, ahora ha cogido carrerilla esto. Y bueno, ya habéis visto la diferencia que había con la luz, tampoco nos paramos más. A veces cuando me dicen, bueno, y si manejas tantas técnicas, ¿por qué eliges unas cosas y no otras? Y entonces muchas veces tiene que ver con la historia. Por ejemplo, esta es una ilustración para un álbum que se llama Bolobo, que es la historia de un mono que nace sin brazos. ¿Vale? No sé si lo veis por ahí, que está allí en la esquinita, está mirando a los demás. Bolobo nace así y no tiene mayor problema, pero los padres piensan que todo va a ser un desastre, porque no tiene brazos. Pero él ha salido así, a él, ¿por qué va a ser un desastre? Entonces, para hacer este libro, que como veis, tiene todos los tonos de la selva, yo elegí, pero voy a darle aquí primero, hacer este libro sin utilizar el verde. Y solo usé estos 5 colores para hacer el álbum. De manera que la historia que te cuenta un poco de cómo pensamos muchas veces que no se pueden hacer determinadas cosas por determinadas circunstancias, en realidad es porque no nos hemos parado a pensar que se pueden hacer de otro modo. Entonces, la técnica tiene que ver con lo que estoy contando. Y esa es una de las razones que muchas veces empleo para elegir una u otra. ¿Pasa o no pasa? Ahora se han embalado. Bueno, creo que iba por aquí. Hablando de técnica, pues ya veréis que yo utilizo técnicas de todo tipo y estéticas muchas veces muy diferentes. Aquí, por ejemplo, tenéis ya no solo estética, sino incluso formatos. Por ejemplo, en un paseo está hecho a rotulador y el formato del libro súper apaisado porque de lo que se trata es de una correa que se va estirando, entonces así se veía mejor. Me cago en la mar ya. Ay, Dios mío. Bueno, aquí tenéis otras técnicas, ya está, no os los voy explicando todos y total ya vamos así como acabando. Fijaos la técnica de rotulador, técnicas de óleo, como aquí en el Dummy, o uno de los últimos proyectos que es una historia así como para primeros lectores, con vocación de ser una serie que se pueda continuar con personajes fijos y que veréis que como es una cosa como súper tierna, cookie, me dijo el otro día una chica cuando lo vio una niña en una presentación, pues está hecho con lápiz de color, que le da esa calidez y esa cosa muy, muy artesana, muy manual, muy cercana, ¿no? Ah, no, esto ya lo hemos visto. Bueno, ya está, estábamos hablando de eso. También, no solo cambio de técnica, sino que cambio, digamos, de lenguaje, que a mí me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, a ver, ¡ay, ahora no era! Ahora. Este, por ejemplo, es un libro que es prácticamente un libro silente, un libro sin palabras. Este tiene para mí es como el libro álbum más puro que yo he hecho. Es un libro que es tan libro álbum puro que lo tiene que terminar la persona que lo lee. Y por eso es un libro que polariza al lector. Hay quien lo odia y hay quien le encanta. Depende un poco de la relación que tenga con la manera de entender el libro álbum. Es muy curioso. Sinforosa es uno de estos libros también en poesía, como os digo. Y hablando de poesía, pues a veces he hecho directamente poemario. También tengo hecho un cómic. Sé lo que es sufrir, aunque es más cortito y es de primeros lectores. Y yo, el mobiliario es muy simple, no le he puesto detallitos de estrella para luego quita que me lío. E incluso alguna novelita también, que en este caso ilustró Nanen García Contreras, ¿vale? Y ya está. Llegado a este punto,
no sé si vosotros y vosotras seréis capaces de ver qué es lo que hay en común de todas las cosas que yo voy haciendo y cuál sería lo interesante o con qué nos podríamos quedar. Es la hora de la recapitulación. Pero yo también he tenido siempre una idea sobre la obra que hacemos los artistas. Siempre he pensado que cada obra que nosotros hacemos no es más que una especie de gotita. ¿Vale? Cada obra es una gotita. Y vamos haciendo, vamos haciendo. Si vemos una nada más nos da una sensación o nos da una idea o nos lleva a un sitio. Pero si empezamos a mirar todas las gotitas cuando uno lleva varias cosas hechas, al final, lo que... Ah, no, me he adelantado. Voy allí. Bueno, esta es la cartografía, os la cuento aparte, porque... Bueno, este es mi último proyecto. No, que la librera llora. ¡Ay, que la han traído especialmente! Sí, lo que quería decir... Tú me avisas, ¿eh? Lo que quería decir, pobrecita mía, que antes de recapitular, es que claro, llegaba la... ¿Ya? ¿He acabado? Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Hablo rápido. Venga, me pongo de pie, que yo creo que hablo más rápido de pie que sentado. Como veis, trabajo en muchas direcciones diferentes. Durante mucho tiempo he intentado mantener como muy compartimental las cosas, precisamente para que no hubiera mezcla, porque yo creo que es cuando cuentas cuentos, cuando presentas libros, cuando escribes, cuando ilustras, y cada cosa tiene como su formación. Pero hace unos años pensé que de alguna manera yo también tenía que aprovechar todo lo que había aprendido en todos los campos y juntarlo en un único proyecto. Y entonces nació este proyecto, se llama Cartografía del Cuento Popular. Yo soy un enamorado del cuento popular, no solo del de la Vaca Victoria, sino de otros mucho más largos. Y este es un proyecto en el que llevo 4 años trabajando, que todavía no he terminado, pero que ya tiene, digamos, la primera fase completa, en el que he estado investigando cuento popular, y lo que pretendo es que se difunda a partir de una premisa, que en lugar de leerlo, lo contemos de viva voz. Entonces, lo que yo he preparado en este libro no son cuentos escritos, sino mapas de cuentos, que uno puede seguir desde aquí, en este caso, haciendo así, ¿veis que hay una bolita por aquí que te va diciendo el camino? Y siguiendo, eres capaz de apoyarte y si conoces la historia, reconstruir el cuento y poder verbalizarla. Diréis, ay, pero ¿y si no me sé la historia? Pues muy mal hecho, porque estos son patrimonio nuestro, pero al final del libro hay una bibliografía fácil de encontrar para que lo consultéis. Y veréis que los mapas, pues igual que en todo mi trabajo, también van variando. Este, por ejemplo, uno de mis cuentos favoritos también, La flor del lililá, está basado en un mapa de un alemán del siglo XVI, que dibujó el mundo como si fuera un pétalo de flor, e incluso me he permitido hacer con el cuento popular, que está fechado como más antiguo que se conoce, pues precisamente darle el aspecto más moderno que se podía en forma de mapa, ¿vale? En fin, ha quedado una cosa muy chula, estoy muy contento con esto y ahora toca moverlo y hacer promoción y explicar de qué va. Y os estaba diciendo, el artista hace obra y al final lo que a uno le queda, voy aquí, yo tengo esa sensación de que lo que uno al final va haciendo como a gotitas, cada gotita una obra, cada gotita una obra, cada gotita una obra. Nosotros no somos muy conscientes de cuál es la obra que estamos haciendo, pero si juntáramos todas las gotitas, es como esas manos que hay en las cuevas estarcidas, ¿recordáis? Entonces yo pienso siempre que eso me conecta con esos primeros artistas que hicieron exactamente lo mismo. Dejaron ahí una cosa y que tú vas dejando tu mano, aunque muchas veces no sabes exactamente en qué consiste, ¿no? Yo a veces pienso que tiene que ver con mi idea de que me gusta hacer libros para compartir, porque son libros que tienen claves de lectura a diferentes niveles, para que puedan cogerlos 2 personas y sentarse una de una edad y otra de otra y hablarlo. O pienso que hago libros que muchas veces tienen finales abiertos, para que tú puedas completarlo y terminar el viaje. O pienso que, no sé, que hago libros muchas veces con una cosa que yo llamo voluntad de intrascendencia. Que, dicho así, quiere decir que yo lo único que pretendo a menudo no es más que coger, como si fuera la plastilina, como si fueran los retalitos de tela, como si fuera el Lego, el Tente, mi esqueleto, juntar todos los materiales que he ido aprendiendo a manejar a lo largo de la vida y a todo eso darle forma por puro juego, porque al final yo pienso que las personas somos gente que no podemos evitar ni hacer ni jugar. Muchas gracias.